Vamos a empezar con este estudio hermoso que estamos haciendo de Corintios, ¿sí? No sé si ya se apagó la música y todo, pero vamos a comenzar, antes que nada vamos a orar, ¿sí? Yo le doy muchas gracias al Señor y le quiero agradecer también a ustedes porque estuvieron orando. Yo sé que sí, porque todos los lunes teníamos dificultades con internet y hoy podemos estar transmitiendo. Yo veo que está saliendo y estoy tan feliz. Así que estoy muy agradecida porque el último lunes de las clases les pedí por favor que oráramos. Tenemos un excelente plan de internet, pero no funciona. Y si no tenemos internet no podemos salir. Así que vamos a orar y comenzamos. Venimos estudiando varias cosas importantes. El último día, no fue el lunes anterior, porque el lunes anterior celebramos el aniversario de la iglesia del Día del Amigo, pero el antepenúltimo lunes habíamos estado repasando y haciendo algunos juegos y todo. Así que les pido que después se fijen en la página, en la parte de fotos, buscan en la página de Aviva JTA, en la parte de fotos, y ahí van a encontrar un montón de láminas, claves, algunos juegos para que ustedes puedan repasar, porque me gustaría mucho que podamos hacer un nuevo repaso con juegos, con dinámica, pero hay algunas cosas que son fundamentales y bueno, mi abuelita decía machacar, machacar, machacar. Decía que hay que repetir, mi abuelita que era maestra, decía que había que repetir las cosas muchas veces para que así queden fijadas. Así que vamos a repetir algunas enseñanzas claves de este libro de Segunda de Corintios para que queden fijadas en nuestra mente, en nuestro corazón y sobre todo para que lo más importante es que podamos ponerlas en práctica en nuestra vida de cada día. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Bendecimos ahora, Señor, cada hogar, bendecimos cada familia que está conectada, bendecimos, Señor, ahora las personas que se pudieron conectar, las personas de nuestra congregación y aquellos amigos también que se conectaron, bendecimos cada hogar ahora y te pedimos, Señor, que tu presencia y tu Espíritu Santo llenen ahora cada casa y cada hogar. Señor, que tu presencia rodee, Padre, con tus brazos de amor, cada corazón herido, cada vida, Señor, y cada familia que está necesitando ahora tu sanidad, tu restauración. Te bendecimos y te agradecemos por todas las cosas maravillosas que recibimos de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Y ¿saben qué? Hoy los capítulos que vamos a ver son capítulos llenos de promesas, así que es más lindo todavía para leer. Vamos a comenzar. Habíamos terminado con el yugo desigual, no sé si se acuerdan, ¿sí? Y vamos a comenzar ahora, a ver, les voy a mostrar una imagen, a ver si se acuerdan, del yugo desigual. Eso es lo último que vimos. Vamos a comenzar ahora desde el capítulo 8, versículo 1, ¿sí? Capítulo 8, versículo 1. Y comenzamos entonces, como estábamos diciendo, con el capítulo 8 y vamos a leerlo. El lenguaje Valera 60, el pastor me recomendó que pudiéramos leerlo, a mí me gusta mucho también. ¿Sale bien? ¿Todo bien? El 60, ¿todo bien allá también? Muy bien. El capítulo 8, versículo 1, ¿sí? Capítulo 8, versículo 1. Lo tenemos en Valera 60 y en TLA, en la traducción lenguaje actual, que es la Biblia que usamos más en nuestra congregación. Pero está bueno también que lo podamos leer en la 60, ¿sí? Capítulo 8. Y entonces espero que ustedes puedan tener a mano la Biblia que usamos en la congregación, porque por ahí en el celular están viendo la transmisión. Vamos a leer en la versión 60 un pedacito y después vamos a leerlo completa en la lenguaje actual. Dice 8.1. Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se dio a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Porque les doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Está hablando de los hermanos de Macedonia, ¿sí? Ahora, vamos a pasar al lenguaje actual, que les dice lo mismo, pero con una traducción más moderna. Y dice, hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades,
pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Las iglesias de Macedonia, está diciendo, hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después se entregaron a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Muy bien, veo un poquito acá los comentarios, ¿sí? A ver si hay alguna salvedad. No sigo, antes estaba hablando y no se escuchaba. Bueno, estamos viendo ahora la primera parte del capítulo 8 y habla de, Pablo les está contando a los corintios, en esta segunda carta a los corintios, acerca de los hermanos de Macedonia, que rogaron y rogaron que querían dar. ¿De qué estamos hablando al dar? Ahora cuando avancemos un poquito más vamos a ver algunos detalles. Porque está hablando de dar en las ofrendas y en lo que llamaban antes la colecta, pero estas son ofrendas especiales, son ofrendas que se daban para ayudar a la iglesia de Jerusalén, que eran los hermanos que estaban en Jerusalén, eran los que estaban más necesitados. Entonces cuando habla ahora Pablo de dar, parece que él había comenzado, acá yo tengo, a ver, una referencia, en 1 Corintios, que en 1 Corintios, si no me equivoco, en 1 Corintios 16, había escrito esto Pablo, miren, en la primera carta de los Corintios. En cuanto a la ofrenda de los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Esto es antes, esto que les estoy contando lo había dicho Pablo en la primera carta. Él dice que le dijo a las iglesias que estaban en Galacia, que es otra provincia romana: cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guárdelo, para que cuando yo vaya no se recogen ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubieran designado, los enviaré para que lleven este donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo vaya también, irán conmigo. Está juntando, ¿y por qué es importante esto que les digo? Porque después empieza a desarrollar más, cuando vamos a ir leyendo, el tema de la importancia de la bendición, de que Dios nos prospera para dar siempre, ¿sí? Y entonces, antes de continuar, vamos a ver un video, que ahora sí va a salir, que no sé por qué se había cruzado antes, no correspondía. Tenía un nombre pero salía otra cosa, algo hice mal yo, obviamente, error humano. Vamos a ver acá un video que habla de un poquito de la ubicación geográfica cuando hablamos de Macedonia y Acaya. Acuérdense que Corinto, la ciudad de Corinto, a donde vivían los corintios, a donde estaba la iglesia a la que Pablo le escribe, estaba abajo en Acaya, y arriba estaba la provincia de Macedonia. Todo esto es Grecia, Grecia, que es como una cosa así. Bueno, en Grecia, así como parece una mano invertida, en Grecia estaba la parte de abajo Acaya y arriba Macedonia. Entonces, así se llamaba en la época de Pablo. Por eso es importante, porque cuando nosotros leamos la Biblia tenemos que saber más o menos de qué está hablando. Ahí les voy a mostrar entonces un video para que nosotros, muy cortito, dura exactamente 1 minuto, para que nos ubiquemos un poquito más. Ahí lo que ustedes ven en amarillo, que dice España, es donde hoy está España. Después en el centro la famosa bota naranja, que es Italia, y ahí destacaría la ciudad de Roma, para que la ubiquen. En el otro extremo, lo que aparte violeta, que es la provincia donde está ubicada la ciudad de Jerusalén. En estas provincias romanas ahora destacamos lo que hoy es Grecia, que son las provincias. Al norte la provincia de Macedonia, que está en rosa, adentro del círculo amarillo, y abajo, al sur, en rojo, la provincia de Acaya, donde está Corinto. Y en la región de Macedonia, que es a donde se refiere en el capítulo 8 el apóstol Pablo, encontramos las ciudades de Filipos, donde son las cartas a los filipenses, y la ciudad de Tesalónica, que bueno, son las cartas a los tesalonicenses. Exactamente, ¿sí? Así nos ubicamos más o menos a dónde estaba. Entonces seguimos ahora leyendo en el capítulo 8, vamos a leer en el lenguaje actual que se entiende súper lindo. Y vamos entonces en el capítulo 8, en el versículo 6.
Dice, Tito fue quien comenzó a recoger entre ustedes las ofrendas para esta bondadosa ayuda. Por eso le rogamos que siga haciéndolo. Todos saben que ustedes, le dice Pablo a los Corintios, todos saben que ustedes son buenos en todo. Su confianza en Dios es firme. Hablan mejor, saben más, tienen mucho entusiasmo para servir a los demás y nos aman mucho. Ahora les toca ser los mejores, contribuyendo para esta bondadosa ayuda. No les estoy dando una orden, solo quiero que sepan cómo ofrendan los hermanos de otras iglesias, para que ustedes puedan demostrar que su amor es sincero. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero amó tanto a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre. Está hablando de que obviamente Jesucristo, cuando él estaba en el cielo, no tenía ningún tipo de necesidad, pero por amor se hizo pobre. Este pasaje, este concepto se repite varias veces en la Biblia, ¿sí? Que él vino a la tierra y se hizo pobre, nació en Belén en un establo, por amor a nosotros. Entonces dice, Jesucristo se hizo pobre para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Otra vez está hablando nuevamente el concepto de la entrega para la bendición de otros. Como hablaba también en el ministerio, de muerte, sacrificio, tribulación nuestra para la vida de otros. No el sufrimiento tonto ni el masoquismo, sino el amor sacrificial, que es como el amor de Jesucristo. Por el bien de ustedes les doy mi consejo acerca de esto. El año pasado ustedes fueron los primeros en dar y lo hicieron, estamos en el 10, y lo hicieron con mucho entusiasmo. Versículo 11. Terminen lo que empezaron a hacer. Empezaron con entusiasmo, hagamos como Dios que empieza y termina. Empezaron con entusiasmo, sigan dando con ese entusiasmo, dando lo que cada uno puede dar. Si realmente ustedes quieren contribuir, Dios aceptará con mucha alegría, con agrado sus ofrendas, pues Él no espera que demos lo que no tenemos. Pero no queremos que por ayudar a otros, a ustedes les falte lo necesario. Lo que deseamos es que haya igualdad. Ahora, stop en este lugar, stop. ¿Por qué? Porque acá hay una palabra fuerte que dice igualdad. Acá no está hablando de ideología ni de política, ¿no? Hay un concepto que se usa mucho que es, no voy a nombrar acá ideologías políticas, pero hay un concepto que es el nivelar para mal, ¿no? No habla de igualdad, que le saquemos a uno para darle al otro, no. Dios nos eleva a todos por igual, pero lo que está hablando es que nosotros tenemos siempre algo en lo que abundamos que podamos dar. Acá en este punto, justo por eso acá lo anoté, porque dice, miren, me gustaba cómo está desarrollado acá y por eso se los quería leer. Dice, que en Jerusalén estaban pasando, porque Pablo hizo viajes por distintos lugares, fundó iglesias en distintos lugares. Algunos lugares eran más ricos y otros eran más pobres económicamente hablando. Incluso en otras áreas también. Acá estamos hablando que Corinto está en Grecia. ¿Se acuerdan que hablamos que era una ciudad, que ya lo dijo Seba también en la materia anterior? Era una ciudad grande, pujante, comercial, con doble puerto, cosmopolita. Para colmo, Grecia en esa época tenía una riqueza intelectual muy importante, tenía una riqueza cultural muy amplia. Entonces, lo que a uno le falta, al otro por ahí le sobraba. Entonces habla de que podamos compartir. Si tenemos hermanos que tienen necesidad, en Jerusalén, los cristianos de Jerusalén estaban luchando por sobrevivir, estaban pasando una de las persecuciones más fuertes. Entonces dice, bueno, los corintios les dice a los corintios, tienen que contribuir porque ellos lo necesitan. Y los de Jerusalén, que estaban abundando espiritualmente, podían bendecir a los corintios. Entonces, por eso es que habla de igualdad, que nosotros podemos darles a los demás. Dice, y después este concepto lo retoma en el capítulo 9. Ahora ustedes tienen mucho y deben ayudar a los que tienen poco. Puede ser que en otro momento ellos tengan mucho y los ayuden a ustedes. Y de esta manera habrá igualdad. Como dice la Biblia, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco.
Señoritas de escuela bíblica, ahí tienen una perlita que estamos buscando. Ahora, cuando habla acá en el capítulo 8 que estamos, versículo 15, dice, como dice la Biblia, o sea, como dice la Escritura, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. En ese lugar está hablando está haciendo una referencia a cuando, ¿se acuerdan cuando Dios mandaba el maná? Les quiero dar exactamente el versículo de Éxodo. No es que sea tampoco tan, ¿no? Pero bueno, ya que lo tenemos acá. Éxodo 16, 18. Dice que cuando Dios mandaba el maná en el desierto, ¿se acuerdan que Dios les dijo, junten lo que necesiten? Y bueno, lo que sobra se va a pudrir y se podría, porque es el concepto de la confianza en Dios, el saber que hoy Dios me da y mañana me va a dar. Y de no desesperarme porque así va a ser. Por eso cuando dice ni le sobró al que recogió mucho, está haciendo una referencia a cuando recogían el maná. En Éxodo 16, 18 dice justamente eso. A ver, acá tengo la referencia justa. Y dice que el que recogían, dice cuando ellos estaban recogiendo, una medida, la medida de lo que iban a consumir, y eso lo que consumían, y el que tenía poco o mucho no importaba porque tenía lo que necesitaba. A eso se refiere cuando hace esta referencia. Acuérdense que cuando está hablando Pablo acá, la escritura que ellos tenían, la Biblia que ellos tenían, era la Torá, la ley de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. No tenían otra Biblia como tenemos nosotros, no tenían todos los libros que nosotros tenemos. Bueno, gracias, dice ahora entonces en el 16, gracias a Dios que Tito, otra vez Tito es uno de los protagonistas de este libro, dice, gracias a Dios, versículo 16, capítulo 8, que Tito se preocupa por ustedes tanto como yo. Él estaba tan interesado en ustedes que aceptó, bueno, se colgó, que aceptó mi encargo y de todo corazón quiso ir a visitarlos. Junto con Tito, mandamos a un hermano en Cristo que trabaja mucho anunciando la buena noticia. En todas las iglesias se habla bien de él. A mí me agarró una curiosidad por saber quién era este hermano que en todas las iglesias se habla bien de él. Y la verdad es que nadie lo sabe. Nadie sabe de quién está hablando, pero era un hermano que evidentemente era muy apreciado, pero no sabemos quién es. Entonces, Pablo no va a él, porque se ve que, vieron que hubo muchas referencias de cosas que pasaron, ¿no? Con los corintios. Entonces, como que Pablo tiene este cuidado de no ir él a manejar, como él no va Tito, y como hay dinero de por medio, Pablo no se mete en esto. Él les aconseja y todo, pero el que va a buscar la ofrenda para los demás hermanos es Tito. Y va Tito con otro hermano que no sabemos quién es, puede hacer referencia a alguno de los que conocemos, pero no lo nombra, evidentemente no lo consideró necesario. Y dice entonces, en el 18, repetimos, mandamos junto con Tito a un hermano en Cristo que trabaja mucho anunciando la buena noticia. En todas las iglesias se habla bien de él. Así que lo han elegido para que viaje con nosotros cuando llevemos las ofrendas. Todo esto lo hacemos para honrar a Dios y para mostrar nuestro deseo de ayudar. No queremos que alguien vaya a criticarnos por la manera en que actuamos con esta gran ofrenda. Con esta gran ofrenda. Miren, vamos a ver cómo dice en el capítulo 8, versículo 20, en el 19 y 20 del capítulo 8, en la versión 60. Sino que también, este hermano fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra, o sea, la de los corintios, buena voluntad, y evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. O sea, todavía no la había recibido, pero ya Pablo está diciendo que va a ser muy abundante. Y entonces, en el 21, tratamos de hacerlo todo bien ante Dios y ante la gente. Mi papá tiene una frase, yo lo nombro mucho a mi papá porque por ahí está viendo o lo ve después, y la verdad es que son frases muy sabias las que él tiene, ¿no? Versículos de la Biblia, algunas frases también
muy sabias. Mi papá y mi abuelo coleccionaban frases y había una frase que decía, no solo serlo, sino también parecerlo. No solamente lo de afuera, sino lo más importante es lo de adentro, pero que también podamos ser de testimonio. Entonces dice, tratamos de hacerlo todo bien ante Dios y ante la gente en el 21. Y el 22 dice, por eso, bueno, toma todos estos cuidados con respecto a la ofrenda que están juntando, esta ofrenda especial. Con ellos dos les enviamos a otro seguidor de Cristo, o sea, Tito, el hermano que todo era muy apreciado, y también envían a otro seguidor de Cristo que muchas veces y de distintas maneras ha mostrado su deseo de ayudar. Ahora más que nunca desea hacerlo, porque confía mucho en ustedes, señores corintios. Recuerden que Tito es mi compañero y que trabajamos juntos para ayudarlos. Recuerden que los otros dos seguidores que van con Tito, fíjense cuántas veces los nombres no nos da el nombre, pero bueno, por algo lo hizo así. Son enviados por las iglesias y honran a Cristo. Les da todo este marco para que ellos confíen en entregarle esa ofrenda que Pablo ya anticipadamente les dice va a ser muy abundante para los que están necesitados. Por eso, demuéstrenle a los hermanos su amor, para que las iglesias que los envían sepan que nosotros, Pablo y Timoteo, que está Timoteo acompañando a Pablo cuando escribe esta carta, para que sepan que teníamos razón de estar muy orgullosos de ustedes. Terminamos en el versículo 24 y vamos a ver ahora un esquemita de las cosas importantes, del desarrollo, mejor dicho, después vamos a ver lo importante, de este capítulo 8. Dice, capítulo 8, ánimo y ejemplos en dar. En este capítulo, entonces, resumiendo, Pablo anima a los corintios y les dice, ustedes van a dar una re buena ofrenda, estamos orgullosos, háganlo así, como empezaron bien, sigan así, y cuando lleguen cuando ofrenden, vamos a estar re orgullosos de la ofrenda que dieron. Les da mucho ánimo, le dice que ellos hicieron una buena obra y que van a seguir. Y dice entonces, del 1 al 5, ejemplo de los cristianos en Macedonia. Hace referencia de cómo ofrendaban y de ese deseo que tenían. No les dije que en Macedonia los cristianos eran muy pobres. Era una provincia que, acuérdense que los romanos habían ido por todos lados y se habían llevado todo, además había que pagar tributo. Bueno, ahora les digo cuando esté en cámara, porque en la lámina les voy a hacer esta salvedad. Del 6 al 8, el ejemplo de Pablo. Él dice, bueno, que él... cómo él se pone un poco de ejemplo y diciendo cómo es el tema de dar. 8 y 9, el ejemplo de Cristo. Consejos personales, en el 10 al 12, consejos personales de Pablo sobre el dar. Del 13 al 15, comprender la causa para la que ofrendamos. Y 16 al 24, cómo deben recibir a Tito cuando vaya por la ofrenda. Tito y los hermanos, ¿no? No vamos a poner tan largo. Tito y los dos que lo acompañaban. Les quería decir esto, Macedonia, ustedes, un poquito de referencia histórica para que nos ubiquemos qué pasaba en este momento. Pablo, acuérdense, en el año 0 de nuestra era nació Jesús. Hay 4 años de diferencia ahí de vuelta, pero no importa, más o menos. Nosotros estamos en el 2020. Teóricamente, para hacerlo redondeado, hace 2020 años que nació Jesús, o Jesús vino al mundo y nació en la tierra. Cuando Jesús va a la cruz tiene 33 años. Un tiempo después todavía estaban los discípulos y todo, es cuando pasa el ministerio de Pablo. En el año 70, si no me equivoco, Jerusalén ya fue destruida. Entonces, estamos hablando de los primeros años del cristianismo. En esa época, ¿se acuerdan de Mateo, que era cobrador de impuestos, del Zaqueo, que era cobrador de impuestos? ¿Qué hacían? Era un tributo, no eran impuestos como nosotros pagamos el impuesto municipal, era un tributo. ¿Qué hacían los romanos? Los romanos era un imperio, no era un reino que conquista otro reino, cuando son muchos reinos ya no es un reino, es un imperio, ya no tiene un rey, tiene emperadores. Entonces, los romanos fueron por todos lados conquistando ciudades, ¿y qué hacían? Para que las ciudades estén bajo su dominio, cobraban tributo, entonces las empobrecían para que no tengan fuerza, ni dinero, ni medios para levantar un ejército y que siempre estuvieran bajo el dominio romano. No sé si me expliqué bien. Entonces,
cuando las provincias, como no habla de Corinto, porque tenía mucho movimiento comercial y venía gente de todos los países, pero en Macedonia, en Jerusalén, estaban empobrecidos, no tenían dinero. Por eso cuando habla de los de Macedonia los pone de ejemplo, porque ellos en su pobreza querían dar y insistían y pidieron porque ellos querían dar. Entonces los pone como ejemplo a los cristianos de Macedonia. Estamos hablando de los filipenses, los tesalonicenses, que eso, si nosotros nos referimos a los libros de la Biblia que conocemos nosotros, las cartas que conocemos, la iglesia en Filipo, la iglesia en Tesalónica. Los ponen ejemplo en los primeros versículos. Bueno, y después todo lo que estuvimos viendo creo que ya está súper explicado. Igual cualquier duda me dicen. Voy a mirar un poquito los comentarios ahora que aprendí, que los puedo ver. A ver. Voy a ver si puedo ver algunos comentarios. Antes de, por ahí me preguntan algo y yo pongo velocidad y no paro. A ver. Bueno, está un poquitito lento. Así que no los quiero demorar. Vamos a seguir entonces con las cosas que estamos viendo. El capítulo 8. Sí, hay un pedido de oración por los niños. Siempre oramos por todos los niños. Amén. Bueno, entonces el capítulo 8 seguimos y lo terminamos ya. Y ahora vamos a ir al capítulo 9. No se queden, porque si no voy a tomar un examen. No se lo vayan a quedar relegados. Que hay enseñanzas muy valiosas como toda la palabra de Dios. El capítulo 9 lo vamos a leer en la lenguaje actual. ¿Sí? Dice así en 2 Corintios 9. En realidad, dice Pablo, no hace falta que siga escribiéndoles acerca de la ofrenda. Acá vamos despacito porque el 9 tiene muchas enseñanzas en cada versículo que vamos a poder desgranar y algunas promesas. ¿Sí? No podemos no podemos englobar muchos versículos juntos. Dice así, entonces, en el capítulo 9, versículo 1. En realidad, no hace falta que siga escribiéndoles acerca de la ofrenda para ayudar a los cristianos de Judea. Ya sé que ustedes desean ayudarlos. O sea, les dice, no hace falta que les escriba, yo ya sé que ustedes los quieren ayudar. Por eso, con mucho orgullo, les dije a los hermanos de la región de Macedonia que ustedes, los de la región de Acaya, estaban dispuestos a ayudarlos desde el año pasado. O sea que todavía no ofrendaron, pero Pablo les está diciendo, yo ya dije que ustedes estaban dispuestos a ayudar. Cuando los de Macedonia escucharon que ustedes iban a ayudar, la mayoría de ellos decidió ayudar. O sea, Pablo les dice, como ustedes, yo sé que ustedes, ¿no? Ya de antemano, esto es más o menos como cuando el ángel se presenta delante de Gedeón y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón piensa, a mí quién le habla, ¿no? Pero Dios ya estaba viendo, así que Pablo les dice a ellos, yo ya sé que ustedes van a ayudar. Y les dije a los de Macedonia que ustedes querían ayudar a los de Judea, a los de Jerusalén. Entonces, bueno, yo les dije, así que ya los está medio comprometiendo. Y les quería decir esto, que Pablo no habla mucho de las ofrendas, eso no es un tema recurrente, ¿sí? Da enseñanzas puntuales que usamos siempre, pero no es un tema recurrente. Sin embargo, en este caso sí, e incluso a los corintios les pone de ejemplo a los macedonios, a los de las otras iglesias que estaban en Macedonia. Y bueno, porque de alguna manera él a los corintios tiene que plantar algunos puntos muy terminantes como para poner, como digamos, bases firmes sobre las que construir, porque era una iglesia totalmente diferente a las demás. Dice así entonces en el 3, capítulo 9, versículo 3. Sin embargo, les envío a Tito y a 2 hermanos para que los animen a preparar todo lo necesario para la ofrenda. Así podrá verse que nosotros, Pablo y Timoteo, y el caso de Tito, teníamos razón de estar orgullosos de ustedes los corintios. Imagínense la vergüenza que pasaríamos nosotros, para no hablar de la que pasarían ustedes, si algunos hermanos de Macedonia me acompañaran y ustedes no tuvieran preparada la ofrenda. Acá está hablando un poco de
la preparación de la ofrenda, de poner el corazón. Muchas veces cuando estamos en el momento de la reunión en la iglesia, vieron que el pastor dice, no manotear cualquier cosa así. Es verdad que a veces nos agarramos, nos dormimos con la ofrenda. No, preparar lo mejor para Dios, preparar la ofrenda, preparar nuestro corazón, pero también preparar una ofrenda linda para Dios, una ofrenda lo mejor que podemos darle. Y hasta en este caso de la ofrenda que era para los santos, para lo de las iglesias que estaban pasando necesidad, también preparar lo mejor. Y acá una paradita. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí tengo la bendición de tener personas muy, muy maravillosas, aparte de todos ustedes que siempre ofrendan, pero yo tengo, por ejemplo, mamás, a ustedes les debe pasar, mamás de los ex compañeros de mis hijos de la escuela, algunos vecinos. Hay algunos que son puntuales, que siempre me llaman y dicen, ¿estás porque tengo tal cosa? ¿Estás porque tengo tal cosa? Y traen desde rompecabezas, cosas de su casa, a veces, y traen algunos juguetitos, alguna ropa para dar. Pero se nota mucho a veces, uno como que sabe cómo vienen las cosas, ¿no? Hay personas que dan lo mejor que pueden y que no tienen, pero dan lo mejor que pueden. Y hay personas que tienen, pero dan lo peor. A mí me ha tocado personas de buena posición, o sea, yo no juzgo a nadie, pero uno ve con qué disposición se da, ¿no? Uno trae yo le digo a veces a Carmen, que es la que administra las cosas allí en Villarrosa, le digo, bueno, a veces le digo, mira, esto, abrilo tranquilo, repartila, y a veces le digo, mira, Carmen, revisá, llévatelo, revisá, y después, porque a veces no tengo tiempo, y entonces uno ve por ahí que dan pares de zapatos, y hay un zapato sí, otro no, o zapatos muy rotos que ya no vale la pena. Entonces, estamos hablando de nimiedades, pero en todo lo que uno da para los hermanos, o para los que necesitan, o para los hermanos, tratemos de dar siempre como para el Señor, lo mejor, lo más lindo, lo mejor. Y si tengo que dar algo, lo voy a limpiar, lo voy a preparar y lo voy a dar con todo mi amor. Yo sé que acá los hermanos de la iglesia no pasa, me pasa con otras personas que por ahí no se dieron cuenta, pero qué lindo que es cuando recibimos algo para dar y que está lindo, que está dobladito, sequito, perfumado, limpito, sano, y uno lo puede entregar con amor y con alegría. Eso es muy importante, por eso acá está diciendo, es algo que lo que yo tengo que ver, por eso me colgué un poquito, pero dice, qué lindo que es que demos con algo preparado, no improvisado, sino preparado. Y cuando damos, que demos con nuestro corazón también preparado. Y ahí vamos un poquito más y ahora empieza a hablar de cómo debemos dar, cómo tenemos que preparar ya ahora nuestro corazón. No lo que damos en sí, sino nuestro corazón. Y dice ahí, en el 5, por eso he creído necesario mandar a estos hermanos antes de que yo vaya. Ellos pueden ayudarlos a juntar la ofrenda que ustedes prometieron. Y así ustedes mostrarán que dan con gusto y por amor, y no por obligación. Entonces ahí vamos, no había salido, no sé por qué no sale ahí abajo el capítulo, ahí salió, capítulo 9. Y vamos ahora al capítulo 9, versículo 6, y dice, acuérdense de esto. Acá, a ver si tuvieran los chicos de Villarrosa, el pastor dice, el que da poco, a ver si los escucho de lejos, no los escucho. No, tendría que gritar más fuerte. El que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Dice, cada uno debe dar como crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza, ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Y ahora viene una gran... estos versículos son súper fundamentales. Paremos todo acá y repitamos estos versículos porque son fundamentales. Acuérdense de esto. El que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar como crea que deba hacerlo. No por tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Dice, yo pongo siempre cuando estoy con los chicos en Villarrosa y hablo de la ofrenda, el momento de la ofrenda, les digo algo, ¿no? Si yo
voy a darle un regalo. Imagínense que ustedes son jóvenes, que yo soy joven, hace mucho tiempo pero imagínense que somos jóvenes, ¿no? En la etapa del primer amor. Y uno quiere darle un regalo a su amor. Imagínense que yo le compro, por ejemplo, al pastor, no sé, le compro un chocolate y se lo voy a dar. Y después digo, ay, no, pero ese chocolate me gusta a mí. Y si me lo como yo y no se lo doy, qué feo no dar con alegría. O si yo le compro a mi amiga, vieron que a veces uno le compra a alguien que quiere mucho, ¿qué hace? Le compra algo lindo. A mí me pasa que voy a comprarle unos aros, un collar, y me gustan a mí primero. Y se lo voy a dar. Y cuando y digo, ay, no, pero me gusta para mí, me lo quedo. Viste que a veces la vendedora te dice, ¿te lo envuelvo? ¿Es para vos o para regalo? Y vos decís, ay, me lo quedaría. Qué feo. Cuando uno da, ¿qué va a dar? ¿Así? ¿Ratoneando? Ay, no, pero me gustaría quedármelo. Ay, no, cuando uno da, no da por obligación o con tristeza o con amargura. ¿Qué dice acá? Tenemos que dar con alegría. Dios ama al que da con alegría. Capítulo 8, capítulo 9, versículo 8, promesa. Dios puede darle muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y que les sobre. Y así podemos hacer algo en favor de otros. O sea que Dios nos va a dar muchas cosas hasta que sobre. Lo vamos a ver en el lenguaje 60, porque los que peinamos algunas canitas, lo conocemos este versículo, ¿sí? Dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, en ustedes, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito en la palabra, en la Biblia, repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Y sigo un poquito más porque me gusta también, como dice acá en la 60, dice, el que da semilla al que siembra. ¿Quién da semilla? No me digan el negocio que compro las semillas, no. ¿Quién da semilla al que siembra? Dios, el que provee de semilla, el que nos da los frutos llenos de semillas para sembrar, el que da semillas para que sembremos, y el que da pan al que come, nos dará, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Liberalidad quiere decir a manos llenas, que soltemos las cosas, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y lo leemos en la TLA porque es súper lindo y es importante que lo recalquemos. Dice en el capítulo 9, versículo 8, Dios puede darle muchas cosas para que tengan lo necesario y que les sobre, y así podrán hacer algo en favor de otros. Versículo 9, capítulo 9, como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso. Siempre que ayuda a los pobres, lo hace con generosidad, y en todo sale triunfante. Dios da la semilla al que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más y más para que puedan ayudar a otros. Promesa, versículo 11. Dios los hará ricos para que puedan dar mucho, y así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Acá dice que Dios nos va a dar en abundancia para que demos. Fíjense, todas estas veces repite lo necesario, lo mismo. Dice, nos va a dar lo que necesitemos, no nos va a faltar, y nos va a dar en abundancia para dar, y para que también tengamos un corazón agradecido a Dios. Capítulo 9, seguimos, versículo 12. Porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan todo lo que necesitan, sino que también hará que ellos den gracias a Dios. Y esta ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y obedecen su mensaje. Por eso ellos alabarán y honrarán a Dios. Y también orarán por ustedes con mucho cariño, porque Dios les ha mostrado su bondad. Gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Acá me gustaría leerlo en el lenguaje 60. Este último versículo es muy importante y acá lo expresa
mejor. Dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué es un don? Una dádiva, un don, es un regalo. ¿Y quién es el don inefable? ¿Quién es el regalo de Dios? Jesucristo, y la salvación es Jesucristo, que se dio a sí mismo, se entregó por nosotros, dio la vida para que nosotros podamos vivir. O sea, en su muerte, en su entrega, en su sacrificio, Él vino a la tierra, vivió 3 años acá, ministró, fue a la cruz, murió, resucitó y nos dio la salvación. Volvió a vivir y fue al cielo y nos dejó su Espíritu Santo. Ese es el don, el regalo de la vida eterna, el regalo de la salvación que Él nos dio. Ese es el don, es la dádiva, el dar más grande de todos. Así que bueno, vamos a ver un poquito el esquema de esto que estuvimos viendo, algunos puntos, cómo se desarrolla y cómo se plantea el capítulo, del capítulo 9, ¿sí? Dice, capítulo 9, ¿cómo quiere Dios que demos? Versículos del 1 al 5, tenemos que prepararnos para dar, que nuestro dar no sea improvisado, ¿sí? Pidámosle al Señor qué es lo que tenemos que dar, qué es lo que vamos a dar y prepararnos para dar lo mejor. Después, en el versículo 6, que tenemos que dar con liberalidad, ampliamente, con abundancia. Versículo 7, dar con alegría. En el versículo 6, que no demos por obligación, y en el 7 también demos con alegría. Del 8 al 14 empieza a enumerar todas las bendiciones de dar, que ahora después lo vamos a ver. Estamos hablando del capítulo 9, ¿sí? Versículo del 8 al 14, está hablando de todas las promesas y las bendiciones de dar. Y en el 15, el versículo 15, dice, la dádiva, el don más grande de Dios, el regalo, don es un regalo, recuerden, más grande de Dios es la salvación en Jesucristo, y es Jesucristo mismo. Ahora yo quiero ver un poquito, porque acá el pastor estuvo haciendo algunos comentarios y yo no lo leí hasta recién, así que ahora se los voy a mostrar. A ver, vamos a compartirlo un poquito. Bueno, acá algo me está faltando. Muy bien, acá el pastor está diciendo, que le dé el chocolate, me está es verdad. Dice, el que da mucho recibe mucho y el que da poco recibe poco. Es tal cual, siempre lo estamos repitiendo, ese versículo, los chicos se lo saben bien de memoria. Y entonces, bueno, son versículos importantes. Ahora lo que yo quiero ver, no sé por qué, ahora sí, no me había salido, me estaba poniendo nerviosa que no salía arriba el rótulo. Me gustaría que veamos algunas claves. Hoy les voy a poner las del capítulo 9, ¿sí? Después voy a hacer un resumen, pero como eran muchas, preferí centrarme en las del capítulo 9, porque en el capítulo 8 está hablando de dar para los hermanos, en que los que tienen necesidad tenemos que intentar que no pasen necesidad, muy importante. Empieza a explicar la operativa que va a hacer, que va a mandar a Tito, que el otro hermano. Bueno, eso también después lo vamos a poner en las claves que yo les subo al álbum. Pero acá quiero que veamos las claves de esta clase. Miren, son súper importantes en nuestra vida cristiana también. Tenemos algunas claves fundamentales. Bueno, la momentánea aflicción quedó ahí, no va. Dice, en el 9:6, cada uno cosechará como siembre, abundante o escasamente, ¿sí? Dice, cada uno cosechará como siembre. En la medida que nosotros sembramos, como estaba diciendo recién el pastor, el que da poco recibe poco y el que da mucho recibe mucho. Bueno, no lo puedo corregir acá. Dice, en el 9:7 tenemos que dar con libertad y con alegría. En el 9:8 y 10 Dios nos dará lo necesario para ayudar a otros, la promesa divina. Y en el 9:11 dice, seremos enriquecidos para ser generosos y abundar en gratitud a Dios. Seremos enriquecidos para ser generosos y abundar en gratitud a Dios. A ver. Bueno, ahí estamos. Si nosotros tenemos que ser prolijos y prepararnos para preparar lo que vamos a dar, nuestro corazón, dar
con abundancia, con liberalidad y con alegría, porque Dios ama al que da con alegría. Y bueno, ya estamos llegando a la hora, ya yo tenía planeado empezar con el capítulo 10, así que vamos a hacer solamente un pantallazo del capítulo 10. A ver ahí, capítulo 10. Y vamos a hacer algunos versículos. Les voy a dejar 2 versículos para que ustedes... Bueno, se me está moviendo acá. No quiere funcionar. Vamos a ver algunos versículos de lo que vamos a repasar y tener fundamental del día de hoy. Capítulo 10, acá les pongo un poquito para que vean de qué se va a tratar. Capítulo 10, un verdadero apóstol. Acá habla de la autoridad que Dios le da a Pablo. Y vamos a ver un poquitito qué es un apóstol. Acá le voy a pedir al pastor que ahí me ponga también su apreciación. La palabra apóstol. ¿Se acuerdan que les dije que cuando Jesús nació y él se entregó en la cruz, tenía 33 años? Murió, resucitó, gloria a Dios, y ascendió al cielo y después mandó a su Espíritu Santo. En esa época todavía vivían los discípulos, los 12 que él eligió, salvo Judas, que bueno, después de la traición se ahorcó, murió, así que quedaron 11. Y después eligieron a uno más que se llamaba Matías. Pero estos discípulos, los 11, habían sido testigos, habían andado con Jesús, ¿no? Y a ellos se les llamaba apóstoles porque ellos eran los que habían andado, los que habían ido hablando del ministerio de Dios, hablando del reino de los cielos. Ellos habían estado con Jesús. Ellos se consideraban los apóstoles. A Pablo no conoció a Jesús personalmente, ¿sí? Pablo, al contrario, perseguía a los cristianos, pero tuvo un encuentro personal con Jesús, no físicamente, no lo conoció acá en la tierra. Voy a poner, porque si el pastor me hace alguna salvedad, la quiero tener ahí presente, pero cuando está Jesús, digamos, en la tierra, no se encontró con Pablo. Ahora, después de un tiempo, porque Jesús fue al cielo, Pablo se encuentra con Jesús cuando va a Damasco a perseguir cristianos, y cuando él va en el camino, que una luz enceguecedora lo tumba, lo tumba la luz y cae y queda ciego y escucha la voz de Cristo que le dice, Pablo, Pablo, y Saulo se llamaba en ese momento, y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice, ay, Saulo, yo soy Jesús, al que vos estás persiguiendo. Él tiene ese encuentro. Así que Pablo, a partir de ahí, es apóstol. Pero había algunos que lo cuestionaban. Entonces yo voy a leer acá la definición de apóstol, ¿sí? Dice, acá el pastor dice, es un cristiano del espíritu que se caracteriza por ser visionario y con autoridad sobre otros cristianos, iglesias y ministerios. Muy bien, ¿por qué? Porque ahora también hay apóstoles, ¿sí? Entonces le voy a leer acá también una definición que dice que la palabra apóstol viene de una palabra griega que significa un enviado, que es un propagador o uno de los que llevan un mensaje y se encarga de llevar este mensaje por todas partes acerca de la fe, del poder del amor de Dios, ¿sí? Eso es un apóstol de la obra de Cristo, de la obra de Cristo al redimirnos del pecado, ¿sí? Entonces, en ese momento se consideraba que los apóstoles solamente eran los que habían estado con Jesús. Pero acá se amplía también a otra definición y les leo la que puso el pastor acá. Dice, es un cristiano del espíritu que se caracteriza por ser visionario y con autoridad sobre otros cristianos, iglesias y ministerios. Y bueno, acá en el capítulo 10, que yo les puse un poquito de qué se trataba, ¿sí? Dice, habla de la autoridad y hay algunos puntos que son muy importantes, que los versículos, por ejemplo, cuando dice las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, nosotros no nos manejamos en nuestra tarea diaria de compartir la palabra de Dios, no nos manejamos con armas comunes, como nos manejamos para como se manejan los demás, sino que
Nuestras armas son poderosas en Dios, son espirituales para la destrucción de fortalezas. Empieza a atisbar un poco más el tema de la guerra espiritual. También habla de no guiarse por las apariencias y algunas cosas puntuales acerca del ministerio y de que el reconocimiento, la aprobación que vale es la que viene de Cristo. Nosotros no buscamos aprobación de los hombres, sino de Jesucristo. Terminamos entonces acá y en la semana que viene desarrollamos un poquito más el capítulo 10, retomamos a partir del 10 y seguimos adelante. Repasen, ahora les mando los esquemas de cada uno de estos capítulos y los puntos importantes. Y los dejo con 2 versículos. En vez de una no podía. Había mucho lindo. Tuve que elegí 2. ¿Sí? Este dice así: cada uno debe dar lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9:7. Y les dejo otro más. Poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermosos, hermosos versículos y hermosas promesas de Dios. Entonces nos vemos, si Dios lo permite, mañana, toda la semana, 7:30, oración con el pastor Javier en el Facebook de él, Javier Lovecchio, a las 7:30. Y bueno, nos seguimos viendo toda esta semana. Hasta la próxima, el lunes que viene recién retomamos entonces 2 Corintios. Que Dios los bendiga muchísimo.